En este canal ya hemos hablado alguna vez de las peculiaridades de los fans de Silent Hill a través de dos infames casos. El incidente de los prepucios en la Wikia disparado por el administrador Alex Shepard, y la teoría del director de Brookhaven desarrollada por Rachel Ashmore. Pero no son las únicas teorías, solo algunas que se destacaron por su patente bizarrés, y creo saber exactamente por qué suceden estas interpretaciones o teorías. Se basa en dos factores fundamentales. El primero es una malinterpretación del terror psicológico, el cual es entendido comúnmente como un terror puramente imaginario, que sucede dentro de la cabeza de los protagonistas, y el segundo es una confusión de los conceptos de probabilidad y posibilidad. Verán, una posibilidad es un concepto que cubre un amplio abanico de ideas intangibles y potencialmente indemostrables, pero no por ello irracionales. Las probabilidades se basan en elementos fácticos y demostrables. En otras palabras, que algo sea técnicamente posible no significa que sea prácticamente probable. Es posible que los padres de Laura, por ejemplo, hayan muerto en un accidente automovilístico y por ello fuesen internados en el mismo hospital donde Mary estaba siendo tratada. Técnicamente sí, es posible, pero no hay ninguna prueba o elemento racional que nos lleve a esa idea. Simplemente es una posibilidad entre 1.000.000 de cómo podría haber quedado huérfana esta niña. ¿Es probable que James haya muerto al final de Silent Hill 2? Todos los elementos narrativos apuntan a ello, desde su desaparición en la cronología tras los acontecimientos de su historia hasta el propio inicio de su periplo por la ciudad, que empezó realmente porque pretendía hundirse en el lago junto a su esposa recientemente asesinada. Lo que pasa con las teorías de Silent Hill es que con frecuencia confunden posible con probable, asumiendo escenarios indemostrables pero vagamente plausibles, intentando usarlos como evidencias para demostrar una probabilidad, lo que inevitablemente lleva a que alguien imagine que Walter fue circuncidado y toda la historia de este asesino en serie gire en torno a la mutilación genital masculina y lo afirme categóricamente, o a que alguien presuma que James era un paciente psiquiátrico el cual está siendo o fue continuamente violado durante años por su terapeuta el cual se travestía disfrazándose de María. Si no conocen ninguno de los dos casos, les recomiendo visitarlos ya que los cubrí ampliamente en dos vídeos, pero ahora vamos a meternos en un territorio más extraterrestre, y revisar algunas de las teorías más raras de la franquicia. Antes de empezar con los juegos apropiadamente, creo que conviene algo más trivial. La mayoría de teorías que cubriré en el vídeo fueron extraídas de Silent Hill Heaven, el foro dedicado a la franquicia desde hace décadas más popular, y de la sección Wild Mass Guessing del apartado en TV Tropes dedicado a Silent Hill. La siguiente es una teoría de este último sitio, la cual propone que la película se trata de nada más y nada menos que un libro escrito en colaboración por Harry Mason y James Sunderland tras sus desventuras por la ciudad. Parafraseando al autor de la teoría. Recordemos que Harry es un escritor, por lo que al salir de Silent Hill, tomando como base el final bueno, empezó a escribir una novela basada en sus vivencias. James también sobrevivió a sus propios horrores, tomando esta teoría al final irse como el canónico, donde James adopta a Laura y sigue con su vida. El plan original era contar ambas historias, pero el editor les recomendó apegarse a una sola narrativa, basándose principalmente en la búsqueda de Cheryl por la ciudad. Este trabajo conjunto explicaría varias cosas de la película, como, por ejemplo, ¿por qué la protagonista es una mujer en lugar de un hombre? Harry no se sentía cómodo autoinsertándose, así que inventó a Rose da Silva, otorgándole la personalidad de su esposa fallecida, y probablemente también su nombre. En esta misma línea, mantuvo el nombre de Sybil como forma de honrar su memoria, y escribió su muerte como una más heroica, porque Harry creería que se merecía una muerte más honorable. El nombre de Cheryl fue cambiado por Sharon para distanciarse a sí mismo y a su hija de la obra. Las tramas de Gucci y el padre son filler. La mayoría de detalles relativos a los monstruos fueron añadidos por James, explicando la presencia de las figuras sin brazos, las enfermeras sexualizadas y Pyramid Head. Recordando a Angela, el mismo James le daría parte de su trasfondo a Alessa a través del conserje que la abusó en la infancia. La razón por la que la propia historia de Alessa y Dahlia fue cambiada es porque James estuvo a cargo de esa parte, malinterpretando lo que Harry le habría contado acerca de la relación que madre e hija tendrían, entendiendo que Dahlia se vio forzada a entregar a su hija a la orden.
Cuando iban a cambiarlo, el editor les dijo que mantuvieran esta trama, por lo que en lugar de tener a Dahlia como villana se inventaron a Cristabella. Lo mismo sucedería con otros cambios de la trama, como la implicación de Kaufman en la corrupción de la ciudad o lo que le sucedió a Lisa Garland. El final de la película, donde Rose vuelve a su hogar con Sharon encontrándose aún en la niebla, es una alegoría a cómo, a pesar de haber escapado de la ciudad, ni James ni Harry podrán escapar por completo de lo que sucedió en ella. Al final la novela sería publicada apresuradamente y con muchos cambios, debido a que ambos padres se vieron necesitados de dinero cuando al final de sus respectivas aventuras terminaron como padres solteros. Más tarde este mismo libro sería leído por Alex Shepard, un paciente en una institución psiquiátrica, influyendo en sus delirios y alucinaciones. Realmente nunca regresó a Shepherd's Glen, allí no había un culto, nunca se hicieron sacrificios, y jamás fue a la guerra, y tampoco mató a su hermano. Solo siente culpa a causa del resentimiento contra Josh, ya que al ser el hermano menor, era el que se llevaba toda la atención. Siguiendo la lectura del libro, Alex se inventaría que la ciudad estaba llena de cultistas sacrificando a los demás niños, poniéndose a sí mismo en el lugar del héroe y a sus padres en el lugar de los villanos, culpándolos de todo junto a los demás descendientes de los fundadores. Esto explica la presencia de Pyramid Head en Homecoming. ¿Recuerdan lo que dije al principio del vídeo sobre la diferencia entre posibilidad y probabilidad? Bueno, esto se va a la mierda y es directamente un headcanon bastante enternecedor aunque del todo absurdo, pero no por ello menos entretenido de considerar. Si nos tomamos en serio esta teoría, hay varios problemas. Empezando por los detalles más finos, la esposa de Harry no se llamaba Rose, sino Jodie, y era de ascendencia japonesa, no blanca. Además Gucci está basado en un personaje real del primer juego, el agente Gucci, mandado a matar porque estaba investigando el tráfico de drogas controlado por la Orden. Eso aparte, el mayor problema de esta teoría reside en los eventos que sucedieron post Silent Hill 1. Queda implícito que Harry tuvo que huir y cambiar tanto su identidad como la de su hija para eludir a la Orden, por lo que siendo esto así, ¿cómo haría James para ubicarlo y contarle sus propias experiencias con la ciudad? Podríamos defender la teoría aludiendo a que de algún modo el libro fue escrito y publicado antes de que Harry tuviese que cambiar de identidad, pero aún con esas, ambas historias ocurren en momentos demasiado separados entre sí para que esto funcione. A todo esto añado que hay una constante universal en las teorías de Silent Hill. Esta constante es un intento por descanonizar Homecoming. Aunque todos los juegos tienen su propia versión de fue todo una alucinación, es extrañamente consistente la cantidad de teorías interrelacionadas con otros juegos que hay que intentan apuntar al hecho de que el juego no sucedió, y esto es porque la historia está descoyuntada y mal escrita. Del usuario de Reaper, esta curiosa teoría propone que Alessa, en el mismo sentido que Heather, no nació por medios naturales, y por tanto no existe. Esto cubrirá tanto Silent Hill 1 como el 3. No sé si alguien ya lo mencionó, pero se me ocurrió que los apellidos de Dahlia y Alessa son los dos Gillespie, aunque no es ese mi punto. El punto es que he oído teorías mencionando que Kaufman podría ser el marido de Dahlia, cosa que no puede ser debido a sus apellidos. Pero entonces, ¿quién es? ¿Y por qué no es mencionado en ningún lugar? Creo que Alessa podría no existir. Al final de Silent Hill 1, sabemos que Alessa dio a luz a Heather y se la dio a Harry. ¿Pero qué pasó con Alessa? Si murió, ¿no debería estar vagando por los planos de la ciudad? ¿Y como nació sin un padre? ¿Podría ser que Dahlia hizo algo para crear a Alessa? Ella lo hizo para tener a Heather, así que ¿por qué no podría haber hecho Dahlia lo mismo? Y siendo que Heather realmente es Alessa, la persona Heather realmente no existe. ¿Podría entonces ser Dahlia la persona de Alessa? El post continúa mencionando otra subteoría que propone que Alessa realmente podría tratarse de una manifestación de Baltiel a lo largo del tercer juego. Para fundamentar esta idea se basa en los símbolos asociados a Alessa que con frecuencia aparecen cerca de Baltiel, la boca que se ve en el hospital Brookhaven, que según el usuario sería la sonrisa de Alessa en lugar de la de Lisa, y en la batalla contra la memoria de Alessa, durante la cual Baltiel se encuentra observando a Heather. En esta teoría, tras morir, Alessa habría sido encontrada por Samael, forzándola a servirle para sus planes ulteriores. El problema de esto es que Samael no existe.
Cuando Dahlia se encuentra con Harry por primera vez, lo manipula con una explicación falsa, adjudicando al sello de Metatron el nombre de la marca de Samael. ¿Por qué Dahlia se inventó este nombre? Es bastante sencillo. Samael es un nombre fácilmente asociable a la demonología o una fuerza diabólica, ya que se origina del ángel de la muerte, el cual con el tiempo se transformó en la cultura popular y en algunas interpretaciones talmúdicas en un demonio. Al darle un nombre demoníaco, Dahlia se estaba asegurando de que Harry entendiese el símbolo y a Alessa como una fuerza negativa que detener. Así que Samael no existe, no es el verdadero nombre del dios de la orden, por lo que Samael no podría haber captado a Alessa para sus planes. Entonces, ¿podría ser que Alessa sea Baltiel? Pues no. Baltiel es un ángel de la orden que vigila por la seguridad y el nacimiento de Dios, protegiendo a la madre del mismo, como se ve a lo largo de todo el tercer juego. Siendo que Alessa es la madre de Dios, es imposible que sea al mismo tiempo el ángel que protege a esta figura. Ahora, ¿qué tanta validez tendría la idea de que sea una persona de Dahlia, nacida de alguna forma similar a Heather? Las probabilidades son muy bajas, por no decir nulas. Aunque Dahlia era una sacerdotisa poderosa, carecía del poder necesario para gestar a Dios, siendo una parte importante de la trama y el motivo principal por el que Alessa fue utilizada con este fin, el hecho de que había nacido con una sensibilidad espiritual especial, manifestando poderes psíquicos. Fue gracias a este poder latente desde su nacimiento que Dahlia se dio cuenta de que podía usar el útero de su hija para implantar la semilla de Dios a través del ritual donde fue quemada viva, haciéndole sentir todo el dolor y sufrimiento posibles para alimentar a Dios. En otras palabras, Dios fue invocado a la tierra, y el portal por el cual accedió fue el útero de una niña de 7 años. Dicho de esta forma, la trama de la saga se vuelve mucho más retorcida y degenerada, el cual es todo el punto de la historia. El punto de discusión focal aquí al final es, ¿quién es el padre de Alessa? ¿Y es posible que la misma haya sido manufacturada por la Orden o por Dios? Indirectamente, el juego responde a esta última pregunta. Justo antes de la batalla final tenemos un vistazo a la dinámica de Dahlia y Alessa, donde la madre intenta forzar a la hija a participar en algún tipo de ritual, o a seguir sus pasos como sacerdotisa de la Orden, mientras Alessa solo quiere ser una niña normal, y estar solo con su madre. Es durante este pequeño confrontamiento que Dahlia finalmente se da cuenta de que puede usar a su hija como la figura de la Madre Sagrada de Dios gracias a sus grandes poderes. Esta escena contradice directamente la idea de que la Orden o Dahlia hayan creado a Alessa por medios sobrenaturales con el objetivo explícito de tener una mujer que haga a las veces de la Madre Sagrada. Sin embargo, cabe destacar que la guía de estrategia oficial de Silent Hill 3 de Brady Games escrita por Dan Birlu menciona lo siguiente. A través de una conjuración mágica, una secta de fanáticos dentro de la orden dirigida por Dahlia Gillespie creó a una niña con el nombre de Alessa. Dentro de esta niña estaba el embrión de Dios, esperando a una edad adecuada de su huésped para ser concebido. A pesar de que existe este fragmento, más abajo en la misma sección se dice que Alessa comenzó a intentar huir de su madre a la edad de 7 años antes de ser sacrificada, lo cual definitivamente no sucedió, ya que como acabamos de oír, Alessa quería a su madre, y deseaba estar con ella y con nadie más, por lo que esta fuente es de dudosa canonicidad. Entonces, ¿quién es el padre? La respuesta, por supuesto, es que no es relevante. Hasta donde sabemos podría haber sido cualquier miembro de la Orden, un exmarido que abandonó a Dahlia a causa de su fanatismo religioso, o un sinnúmero de otras posibilidades. El hecho es que Alessa es real, y no un constructo místico o religioso. Silent Hill 2 ha sido pasto de teorías y estudio por años y años, continuando incluso a día de hoy descubriéndose detalles antes ocultos. Por ello no es de extrañar que haya una teoría para casi cualquier idea que a uno se le pueda ocurrir. El usuario en Timas propuso que uno de los monstruos del juego alude a la posibilidad de que el final renacimiento sea el verdadero. Hace un tiempo me estaba preguntando cuál podría ser la relevancia de las cucarachas, hasta que se me ocurrió un día. Vi un libro sobre egiptología en una biblioteca y de casualidad noté una similitud entre los escarabajos y las cucarachas del Silent Hill 2. Los escarabajos en el antiguo Egipto representaban inmortalidad, resurrección y renacimiento según este libro, siendo la palabra clave renacimiento. Aquí unas fotos de ambos. La forma en que se arquean las piernas es similar, al igual que el cuerpo. En el libro había imágenes de los escarabajos que lucían iguales a los del juego, restando el pelo.
Mi teoría es: dado que los escarabajos representan resurrección y renacimiento, encuentro del todo posible que James sea un hombre educado con algún conocimiento de estos datos, así proyectando o manifestándolos a partir de su deseo de traer a Mary de vuelta, lo cual señalaría al final renacimiento como el correcto. A esta idea se sumaron un par de usuarios, que añadieron que no solo los monstruos llamados Creepers podrían formar parte de una manifestación basada en la egiptología, sino que Pyramid Head era una prueba de la influencia egipcia en la mente de James. Las pirámides, según el usuario Abdiel, son conductos que ascienden a los muertos hacia los cielos, siendo los muertos puestos en el descanso eterno junto a sus sirvientes, por lo que Pyramid Head podría ser una proyección de la travesía del alma hacia el cielo, siendo James el sirviente enterrado junto a su ama, Mary, o viceversa. La parte más divertida de esto es que, como señaló The Adversary, la última pirámide perfecta que sigue en pie, la más pequeña ubicada en Dasur, es llamada la pirámide roja. Igual que el nombre oficial de Pyramid Head, el cual es Red Pyramid King. Otros usuarios señalaron cómo en la prisión hay una celda en la que pueden encontrarse múltiples libros de ocultismo, demostrando que James estaba al menos algo versado en asuntos esotéricos. Aunque es una idea entretenida, presenta varias capas de problemas. Empezando por el menor, no todos los detalles de la ciudad son directamente proyectados desde la mente de James. Aunque el otro mundo se ve moldeado por el contenido psíquico, este contenido psíquico se ve reflejado sobre una realidad preexistente. Silent Hill tiene su propia historia sangrienta y miserable, llena de tragedias y muertes, como las del lago de Toluca, los muertos por la plaga, los asesinatos de los pueblos aborígenes, y la historia de la propia prisión de Toluca utilizada como campo de retención de prisioneros de guerra. James termina cayendo en la prisión porque su culpa por el crimen que cometió, el asesinato de su esposa, lo dirige hacia la cárcel, pero lo que se encuentra en ella es una mezcla del pasado traumático de la ciudad y su propio deseo de castigo, así que la presencia de libros esotéricos no tiene por qué significar que James esté versado en el ocultismo. Lo segundo es que los creepers y los escarabajos no se parecen demasiado. Tienen una forma más alargada y peluda, pareciendo más, tal y como dice el usuario, cucarachas. El tercer problema es que los creepers no forman parte de la psique de James. Los monstruos directamente relacionados y proyectados por su culpa son 9, representados a su vez a través de los 9 cuadrados rojos que sirven como el último punto de guardado del juego, siendo el Line Figure, los Mannequins, Pyramid Head, María, las enfermeras, los mandarines, los Flesh Lips, Abstract Daddy, y finalmente la propia Mary. Los creepers no contabilizan dentro de esta selección, por lo que su relevancia en la mente de James es insignificante. Y por último, estas cucarachas ya existían en Silent Hill desde antes que James llegase a la ciudad, siendo una manifestación de Alessa. Carecen de una conexión directa con James, y en el libro Lost Memories, Silent Hill Chronicles, escrito con contribuciones directas de los creadores de los juegos, cubriendo información de los primeros 3 juegos y Play Novel, los creepers son derivados del poder de la propia ciudad, que sigue utilizando los remanentes de los eventos traumáticos proyectados sobre Silent Hill durante el primer juego. Así que no creo que James sea un egiptólogo aficionado. Silent Hill 3, teniendo una historia más directa y evidentemente sobrenatural, debido a que Dios literalmente está en tu útero a punto de nacer durante todo el juego, no tiene tantas teorías relativas a la naturaleza de la trama en sí, siempre presentando teorías más estructuradas alrededor de la orden o con un tinte más filosófico. Pero una sola línea en todo el juego sigue haciendo temblar a los jugadores más fanáticos, y ha alimentado a los escolares de Silent Hill para siempre. ¿Tú los ves como monstruos? Es una frase muy poderosa. Para este punto de la partida, Heather no solo ha matado al monstruo que asesinó a su padre, sino también al padre de Claudia, y abriéndose camino por la iglesia, ha matado a un sinnúmero de monstruos más. La posible revelación de que no hayan sido monstruos, sino personas, humanos que se ponían en su camino, la impacta, y de inmediato Vincent recula y le dice que estaba bromeando. Mucha gente se sigue preguntando: ¿qué significan estas palabras? ¿Realmente son monstruos? El juego tampoco se digna en aclararlo, dejando una de las mejores incógnitas de la franquicia.
Después de todo, nunca han faltado las teorías de que Harry estaba matando gente, James es un asesino en psicosis por la ciudad, Heather también, y Henry es el verdadero asesino en serie tras los 21 sacramentos. Estas teorías ya existían desde el Silent Hill 2, y el tercer juego no hizo más que echar más leña al fuego. En este caso no hablamos de una teoría en sí, sino del amplio espectro de interpretaciones de esta frase, y en particular, de cómo aplica a la trama de Silent Hill 3. Sería redundante abarcar todas las teorías al mismo tiempo, ya que se reducen simplemente a que los personajes, por un motivo u otro, están matando personas, sin detenerse a contemplar el resto de fenomenología sobrenatural de la ciudad, como las evidentes violaciones del espacio-tiempo, por lo que en esta sección quiero presentar una explicación más legítima de lo que implica esta escena del juego. Empezando por lo obvio, sí, los misioneros y los Scratchers son literalmente seres humanos transfigurados en monstruos. En el libro anteriormente citado, Lost Memories, se dice explícitamente que los misioneros son cultistas transformados por el poder de Claudia, y que Leonard Wolf también fue transfigurado, representando o bien el odio de Claudia o el terror de Heather. Esto no significa que todo el resto de monstruos, como los Glowser o los Insane Cancer, sean realmente humanos. Tampoco es la primera vez que vemos humanos normales transformados en monstruos, pues en el primer juego tenemos a las enfermeras y doctores controlados por un parásito controlador, el cual también infecta a Sybil. Aunque hay un monstruo dejado aún más a la ambigüedad que el resto. La descripción de las enfermeras lee: una enfermera que ronda por los pasillos del hospital. Podría ser que las enfermeras se transformaron en monstruos, pero los detalles no están claros. Esto siempre me hace pensar en los parásitos del primer juego. Ahora, la cuestión es entender cómo funciona la transfiguración en Silent Hill. Si solo tomamos en cuenta la tetralogía original, en cada juego hay una forma de transfiguración. Los parásitos en el primero, un cambio abrupto a una forma monstruosa vista en la aparición de Medio María al final del juego, Leonard Wolf y los misioneros en el tercero, y los fantasmas de Silent Hill 4. El primer caso es extraño, porque nunca se aclaró el origen del parásito. Se presume que se trata de una manifestación de la pesadilla de Alessa, la cual ve a los médicos del hospital como marionetas controladas por la orden, pero al mismo tiempo, Sybil se ve infectada por el parásito, por lo que en cierta medida parece que la orden tiene un verdadero control sobre los parásitos. En el caso de Mary y María, eran monstruos desde el principio, por lo que su transformación no es sorprendente. Los fantasmas en Silent Hill son remanentes de los espíritus aprovechados por Walter para el ritual de los 21 sacramentos, viviendo enteramente dentro del otro mundo de Walter tras ser asesinados. De cierta forma podríamos decir que no se tratan de los espíritus en sí, sino del recuerdo de los muertos, embrujando las memorias y el mundo onírico subconsciente de Walter. Y luego está Silent Hill 3. Lo que sucede en este juego es una mezcla de lo que sucede tanto en el primero como en el segundo. Las personas se ven arrastradas hacia la pesadilla de Heather, pero el otro mundo de este juego no pertenece únicamente a Heather o Alessa. También se ve influido por Claudia. Cuando Heather llega a la iglesia, hay una breve cinemática donde Vincent menciona que todo esto no es más que la pesadilla personal de Claudia. Esto explica por qué su padre es un monstruo y los cultistas transfigurados en formas pesadillescas, forma todo parte del otro mundo de Claudia, el cual, igual que los otros mundos de Eddie y Angela presentándose ante James, se hace visible ante Heather. Así pues, cuando Vincent bromea sobre la humanidad de los monstruos, lo hace con conocimiento de causa, entendiendo que técnicamente fueron humanos, pero llevados a un punto de fanatismo religioso que los transfiguró en verdaderas pesadillas vivientes. Después de todo, no podemos olvidar que Heather no es la única que ve a los monstruos, el propio Douglas hace mención de estos, por lo que no pueden ser todos humanos, y lo mismo podemos aplicar al resto de la franquicia. En conclusión, no, los personajes no están matando humanos. Los monstruos son siempre virtualmente reales dentro del otro mundo.
Mientras que Silent Hill 2 es uno de los juegos más analizados y estudiados de la franquicia, con varias teorías psicológicas alrededor de los personajes, Silent Hill 4 es probablemente el protagonista de las teorías más excéntricas. Todos recordamos el incidente de los prepucios, y es una teoría muy popular la de que Henry era el asesino, pero, ¿qué harían si les dijera que todo este tiempo Eileen Galvin era Walter Sullivan? Ambos, Eileen y Henry, comparten recuerdos de haber estado juntos. El intercambio en el hospital en uno de los finales buenos implica que, como mínimo, Henry no fue su agresor y que las víctimas realmente compartieron las experiencias que vivieron en los mundos de Walter. Más aún, el peor final tiene el rostro de Henry desfigurado al punto de ser irreconocible. Salvando algunos engaños improbables, esto implica que no pudo ser su propio asesino. Se habría muerto mucho antes de lograr los daños que lo dejarían extremadamente desfigurado. Si pudiésemos saber si las heridas fueron provocadas post-mortem, eso sellaría el caso como indiscutible, pero lamentablemente no tenemos esa información. Noten que, como ambos, Eileen y Henry, recuerdan los eventos del juego, más el hecho de que Eileen parece ser cada vez más poseída por Walter cuanto más herida se ve por él o sus demonios, una característica que ninguna otra víctima parece poseer, Eileen es la candidata más apta para ser la verdadera Walter. El desarrollo y final del juego no sería más que un afoliado, siendo Eileen la responsable de los asesinatos de Walter, y Henry creyendo en su psicosis donde una entidad separada los está acosando y matando gente a su alrededor. Esto último gana más fuerza cuando te das cuenta de los siguientes detalles. Primero, Walter fue un estudiante de medicina. Eileen posee un disfraz de enfermera, apuntando a que trabajó como una. Ambos tienen habilidades similares. Fácilmente podría haber falsificado los puntos de sutura quirúrgicos vistos en otras víctimas de Walter. Segundo, la muñeca originalmente era de Eileen. Si Henry guarda la muñeca en su cajón, corre el riesgo de provocar la manifestación de apariciones en su apartamento. Porque Walter regalaría, y más aún, embrujaría la posesión de una de sus víctimas, al margen de que venga de uno de sus sacramentos, que de nuevo, ninguna otra víctima sufre algo parecido, no se explica. Si Eileen realmente fuese Walter, esto tendría sentido. Eileen le habría dado la muñeca a Henry para marcarlo y maldecirlo. La muñeca no tiene ningún valor para ella, simplemente está jugando con la psicosis compartida. Esto también explicaría la rara interacción previa que Eileen y Walter tuvieron. Un tutor no dejaría que un niño se acercase a un vagabundo sospechoso, ni que le regalase una muñeca. Eileen en realidad está recordando la ocasión en la que decidió convertirse en Walter por primera vez, el cual podría o no ser una personalidad alterna. Todo esto podría implicar que podría ser un hombre transexual cuando es Walter, o que tiene problemas con su femineidad. Su lado de Walter es esencialmente huérfano, ya que técnicamente no nació de una madre real. La habitación 302 es probablemente el lugar donde empezó a tener conciencia tras un evento no revelado, probablemente la llegada del presunto Walter verdadero. La última parte acerca de Eileen teniendo problemas con su femineidad encaja cuando uno nota que las víctimas femeninas son mucho más brutalizadas en comparación con los hombres. Miriam fue destripada mientras que su hermano solo recibió un hachazo a la cabeza, Cynthia está repleta de heridas de cuchillo, y Eileen presenta lastimaduras de golpes contundentes por todo su cuerpo. Tercero. Como dije, Eileen conecta con los recuerdos y personalidad de Walter al ser brutalizada por él o sus esbirros. Siguiendo con los supuestos anteriores, odia ser mujer, y ve el ser golpeada por las manifestaciones de Walter como una manera de convertirse en él. Fuera de eso, podría verse como la parte de Eileen y la parte de Walter peleando por la dominación del cuerpo. Dependiendo de cuánto daño reciba, puede actuar como si fuese Walter, especialmente en la escena del cuaderno de dibujos. También se dirige a la máquina de la muerte más rápido si está herida, cosa que debería ser totalmente opuesta a lo que tendría que suceder realmente. Cuanto más herida, más lento debería moverse debido al dolor y los golpes debilitantes, controlada mentalmente o no.
Basándonos en todo esto, los finales son determinados no por el daño que Eileen haya recibido o el exorcismo en el apartamento, sino en si el lado de Eileen gana al de Walter, deshaciéndose Walter de Eileen en su cuerpo si ella muere, y en si Henry cayó o no en la psicosis compartida al dejar que las apariciones tomen el apartamento, representando que está aceptando a Walter como la verdadera Eileen, y no a Eileen como ella misma. Noten aquí que las condiciones de victoria para Walter son tener el apartamento poseído y matar a Eileen. Incluso si es asesinado por Henry antes de que él pueda matarlo, gana. Su verdadero objetivo es matar a su lado femenino. El sacrificio de Henry es un paso extra. Cuarto. Walter es incapaz de matar a Eileen hasta el final del juego. El Walter niño la salvó una vez del adulto, lo que podría ser una pista a que la persona de Walter empezó como un amigo imaginario de Eileen, recordándolo durante su primer intento de asesinato contra ella. Luego cambió de táctica, intentando tomar control sobre la parte mental de Eileen para orillarla al suicidio sin tener que matarla él directamente. El daño que Eileen sufre durante el juego debilita el control sobre su propia mente, incrementando el de Walter. Walter gana si Eileen muere en la última escena, y viceversa. Su supervivencia está parcialmente determinada por Henry, el segundo participante de la psicosis dual. Incluso si previene a Walter de herir a Eileen, teniendo una opción casi absoluta de salvarla de Walter, todavía tiene la oportunidad de esperar a que Eileen muera sola. Básicamente Henry es responsable de romper el delirio, permitiéndole a Eileen ser Eileen, o dejándola seguir creyendo en Walter, y así otorgando control a Walter sobre Eileen por completo, para que lo mate y luego se suicide. Sabemos que el verdadero Walter era delirante, y sabemos que tuvo que haber un Walter físicamente verdadero, debido a los artículos de Silent Hill 2 sobre sus asesinatos, y es muy improbable que la policía confundiese a Eileen con un hombre. Como mínimo mató a Billy y Miriam Locane, y luego intentó incriminar al Diablo Rojo antes de suicidarse. Es posible que el demonio rojo fuese el Walter de Eileen forzando al Walter físico a matar y cargar con la culpa. Es indicado que el Walter físico era un seguidor de una de las sectas de Silent Hill, como se ve en la Witch House, por lo que es posible que pensase en Eileen como una reencarnación de Dios, aptamente vestida de rojo en sus representaciones, y decidiera llamarla demonio rojo en lugar de Dios, debido a las atrocidades que le forzó a cometer. Tras morir, se hace plausible la idea de que Eileen, sabiendo dónde estaba enterrado Walter, fuese a profanar su tumba, tomase su cuerpo y lo crucificara en la habitación 302. Debe destacarte que todo el punto del ritual era traer a Dios a la tierra para crear el paraíso, pero Walter quería realizar el ritual porque él quería estar dentro de su madre, representada como la habitación 302 en el juego. En cualquier caso, Walter eligió a Eileen como el sacrificio de la madre. Esto implica que ve a Eileen como se imagina a su madre. También podría interpretarse como él reconociendo a Eileen como su creadora original, y a menos que se meta en su madre y sea concebido propiamente, estará atrapado para siempre como Eileen. Esto explica la cantidad de imaginería del nacimiento a lo largo del juego, incluyendo los cordones umbilicales. Representan el deseo de Walter de nacer propiamente como Walter. Al final del juego, su propio suicidio como Eileen se vuelve fundamental para el apropiado nacimiento de Walter. El equivalente de Eileen en el tarot es el número 20, el juicio, triunfo de su sacrificio sirve el propósito de juzgar si Walter debe convertirse en la nueva Eileen, o si Eileen debería seguir siendo ella misma. Yendo más profundo, el número equivalente de Henry es el 21, el mundo. Esto podría representar que Eileen tenía sentimientos por Henry, y que su sacrificio cortaría todos los lazos de Eileen con el mundo, permitiendo a Walter convertirse propiamente en Walter. El mundo también puede significar entereza, implicación e integración, así que también es posible que Walter empezase a tener sentimiento por Henry y sintiera la urgencia de llevárselo consigo para poder volverse en Walter apropiadamente. Es más probable esto último, ya que Walter le dio a Henry los medios para detenerlo, una especie de método de emergencia para abortar la misión si no era lo que Henry deseaba, o si no quería que Walter triunfase. Su rol como receptor de sabiduría es meramente representativo. Para poder aceptar a Walter, tiene que entender que él era Eileen, que estaba teniendo problemas para convertirse en el Walter apropiado para Henry, y que necesita su sacrificio para ganar.
Incluso aunque Walter realiza esfuerzos conscientes para forzar a Henry a aceptarlo, al final queda en Henry la decisión de si Walter toma el control o no, independientemente del resultado de la batalla. En cierto sentido, Walter despierta la ira de Walter cuando se junta con su lado femenino, ya que es a partir de este punto que se vuelve hostil contra Henry, y probablemente no pretendía volverse hostil contra él hasta que llegase el momento de integrarlo en su mundo. Walter pensó que iba a escoger a Eileen en lugar de a él, e intentó acelerar su decisión matando a los dos al mismo tiempo. Los agujeros que Henry ve son medios para escapar de Walter, siendo Eileen incapaz de escapar a través de los agujeros porque ella sigue conectada a Walter. Incluso si una aparición de Walter logra meterse en el apartamento, estas pueden ser fácilmente exorcizadas, a diferencia de las apariciones de Walter dentro de su mundo. En esencia, Walter le otorgó un espacio seguro hasta que todo estuviese listo para convertirse en el Walter apropiado. Cuando Henry lo molestó, Walter decidió que Henry ya no merecía ese lujo. Sobre el agujero en el baño, se suponía que Henry viese a Eileen morir en el mundo de los apartamentos, para luego quedar atrapado en su cuarto hasta que llegase Walter para matarlo. Como Eileen no murió, Walter abrió otro agujero para que pueda verla morir de nuevo, sin pensar que se pondría del lado de Eileen, despertando la reacción previamente descrita. La segunda visita a los mundos de Walter son esencialmente una estadía prolongada de parte de Henry y el lado femenino de Eileen, que debería haber muerto poco durante o después del mundo del hospital. Bajo estas hipótesis, se vuelve posible que Eileen sea Walter. Es la verdadera culpable tras los asesinatos, y también es delirante. El final del juego determina si se cura de ser Walter o no, y si Henry la acepta como Walter o Eileen. En lo que respecta a Joseph Schreiber, este no tenía más opción que hacerle saber a Henry acerca de Walter. La información que le provee como dador de sabiduría no tiene el motivo de armar a Henry con el conocimiento necesario para arruinar los planes de Walter, sino para hacerlo un sacrificio apto. Independientemente de las intenciones de Walter, el rol de Henry requería de él que estuviese presente durante los asesinatos posteriores al de Joseph y que descubriera su pasado. Si Walter quería triunfar, no tenía otra opción que darle a Henry una diagramación de su vida, y con ello las formas de arruinar sus planes. Joseph no está maquinando a favor de Henry, sino en su contra. El equivalente en el tarot de Joseph es el número 15, el diablo. Del derecho o del revés, el diablo tiene connotaciones negativas, así que independientemente de las circunstancias, el fantasma de Joseph intentaba causar daño a Henry, o intentaba reducir sus chances de supervivencia. Como Joseph aparece de cabeza en el apartamento 302 del pasado, lo más probable es que la carta del tarot equivalente deba ser leída del revés, otorgando los significados más negativos a la misma. La escena misma también es reminiscente de la imagen de la carta del diablo. Un demonio rodeado por una mujer y un hombre encadenados a él. El sueño del principio podría ser visto como el espíritu de Joseph, intentando ganarse la confianza de Henry para manipularlo más fácilmente, o como una forma de forzar a Henry a descubrir la verdad antes de recibir los fragmentos del diario rojo. Y aquí acaba la teoría. Para ser honesto, no me voy a tomar la molestia de desmentir esta teoría, no porque la considere autoevidentemente falsa. Respeto la dedicación del autor de no solo preasumir ideas y dar por sentado que son verdaderas, sino que además explicó el simbolismo de todos los elementos del gameplay, los finales, y los monstruos, algo que la mayoría de teorías de este estilo nunca se molestan en realizar. Normalmente se suele decir que los personajes están locos y ya, pero me hace mucha gracia lo bien que encaja todo en esta versión de los hechos. Las falencias son bastante obvias, especialmente todo lo que tiene que ver con el culto, pero le dejaré a la audiencia decidir si creerse esta lectura de Silent Hill 4. Con esta bizarra teoría terminamos el vídeo. Pueden comentar sus propias interpretaciones extrañas de la saga, sus teorías o dudas sobre los mecanismos de la ciudad, y en el futuro puede que traiga más teorías de los demás juegos, como la teoría de que Henry es impotente, la teoría de que Harry es el padre de Alessa, la de que Angela no sufrió abusos sexuales realmente, y muchas otras. Hasta otra.